El 1 de enero del 2021, Morgan Metzer vivió una pesadilla al ser atacada en su propia casa por un intruso enmascarado. Lo que inicialmente parecía un acto aleatorio de violencia, se transformó en una historia aún más perturbadora, cuando se reveló la verdadera identidad del agresor. Rodney y Morgan Metzer se conocieron cuando ella tenía apenas 14 años y él 17. Fue amor a primera vista, y desde ese momento se volvieron inseparables. Durante el noviazgo, Rodney era atento y generoso. No había nada que Morgan mencionara que no terminara recibiendo. Nadie se sorprendió cuando la pareja se casó en el 2009, cuando Morgan tenía 21 años. Fue una boda de ensueño, al aire libre, con clima perfecto y rodeada de amor. Los primeros meses del matrimonio fueron maravillosos, pero la felicidad no duró mucho. Solo 8 meses después de la boda, el hermano menor de Rodney, Kevin, falleció tras una dura batalla contra la leucemia. Tenía tan solo 19 años, por lo que su muerte afectó profundamente a Rodney. Al año siguiente, llegó una noticia que les dio esperanza. Morgan estaba embarazada. Ellos decidieron llamar al bebé Kevin, en honor al hermano de Rodney. Pero la tragedia volvió a tocar su puerta cuando el pequeño nació prematuramente con un defecto cardíaco congénito y falleció a los 18 días de vida, justo en su fecha prevista de nacimiento. El dolor fue abrumador, pero 3 meses después Morgan volvió a quedar embarazada. Rodney le mostró la ecografía a su madre y entre lágrimas de emoción le reveló que esperaban gemelos. Fue así como en el 2012 la pareja dio la bienvenida a un niño y a una niña. Aproximadamente un año después del nacimiento de los gemelos, Rodney perdió su empleo. Él había tenido múltiples trabajos, pero en ese momento intentaba ganarse la vida como day trader, operando por cuenta propia en los mercados financieros. Pero no le fue nada bien y perdió todo su dinero. Justo cuando la estabilidad de Rod se desmoronaba, la carrera de Morgan despegaba. Ella fundó su propia empresa de diseño de interiores y el éxito fue abrumador. Su agenda se llenó de clientes y pronto necesitaba ayuda, por lo que invitó a una amiga a unirse al negocio. Juntas trabajaban sin descanso pero con pasión, haciendo lo que amaban y generando ingresos. Este desequilibrio entre el éxito profesional de Morgan y la inestabilidad laboral de Rodney se convirtió en una bomba de tiempo. Según ella, fue ahí cuando comenzaron los abusos tanto físicos como psicológicos. Uno de los episodios más impactantes ocurrió durante un fin de semana del Día del Trabajo. La pareja celebraba con amigos en un bote y tras volver a su cabaña tuvieron una discusión que se tornó física. Tan pronto como pudo, Morgan llamó a su padre para que la recogiera, pero lo más inquietante vino después. Rodney no solo negó el abuso, sino que convenció a los padres de Morgan de que ella era la agresora. Él les dijo que Morgan estaba fuera de control, que había perdido la calma y que él solo intentó contenerla. Este fue el inicio de una nueva etapa en el matrimonio, la manipulación psicológica. Rodney comenzó a gaslightearla sistemáticamente, cambiando los hechos, distorsionando la verdad y haciéndola dudar de su propia percepción. Morgan incluso llegó a pensar que estaba loca. Él incluso llegó al punto de manipular a sus propios hijos. En un acto tan teatral como perturbador, se tiró por las escaleras y le dijo a los niños que su mamá lo había empujado. Morgan quedó devastada. Rodney no solo la maltrataba físicamente, sino que también abusaba de ella. Morgan dijo que aunque le llevó un tiempo reconocer lo que era, muchas veces él era muy agresivo en la cama y no aceptaba la palabra no. Así que ahora, al mirar atrás, supone que también abusó de ella. En el año 2020, después de años de abuso, manipulación y miedo, Morgan tomó la decisión más difícil de su vida: ponerle fin a su matrimonio. Ella presentó la solicitud de divorcio ese mismo año y por primera vez en mucho tiempo, quienes la conocían comenzaron a notar un cambio. Tras un largo proceso, el divorcio se finalizó en diciembre del 2020. Morgan ya estaba lista para cerrar ese capítulo y empezar de nuevo. Pero después del divorcio, Rodney intentó reconquistarla mediante manipulaciones emocionales, incluyendo la falsificación de un diagnóstico de cáncer pancreático. Pero cuando estos intentos fallaron, su comportamiento se volvió más errático y peligroso. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos.
En las primeras horas del año nuevo y mientras sus gemelos de 8 años estaban pasando unos días con su hermana en Florida, Morgan Metzer fue atacada en su casa en Georgia por un hombre enmascarado vestido de negro en su dormitorio. Lo que al principio pareció una pesadilla para Morgan, rápidamente se volvió realidad, cuando la figura sombría en la puerta de repente se abalanzó y la atacó. El intruso, que disfrazó su voz para sonar como Batman, la sujetó con bridas, la golpeó y abusó de ella antes de dejarla en el porche con una funda de almohada sobre la cabeza. Aproximadamente 40 minutos después, su ex esposo, Rodney Metzer, llegó a la casa y llamó al 911, afirmando haber encontrado a Morgan atada en el porche. Al llegar, los oficiales la encontraron golpeada, con un ojo completamente cerrado por la hinchazón, llena de moretones y aún con una brida plástica apretada en una de sus muñecas. Lo primero que hicieron las autoridades fue separar a Rodney y los familiares de Morgan, quienes acudieron después de que ella los llamara. A salvo, fuera del alcance del oído de su exmarido, que estaba parado afuera, Morgan le dijo a los investigadores que sospechaba que su atacante era el hombre que se hacía pasar por su héroe. Y es que durante el ataque, al principio no lo había reconocido. El agresor estaba encapuchado y era violento y frío. Pero hubo un momento clave cuando el atacante dijo: «Vas a extrañar a tu esposo», a lo que Morgan le respondió: «No le hagas daño a mi esposo, lo amo demasiado». Y ahí, de repente, todo cambió. El ambiente se volvió menos hostil, como si esa frase hubiera tocado algo dentro del atacante. Fue entonces cuando Morgan supo que era Rodney. Fue aquí cuando comenzó oficialmente la investigación contra Rodney Metzer. Las autoridades le preguntaron por qué había llegado a la casa si nadie lo llamó, a lo que él aseguró que alguien había golpeado su ventana y susurrado el nombre de Morgan. Por eso supuestamente llegó para advertirle, algo que para las autoridades no tenía nada de sentido. Estos procedieron a revisar su celular, a lo que Rodney accedió voluntariamente, pero lo que encontraron fue perturbador. Dentro del iPhone, oculto en una carpeta escondida, había fotos íntimas de Morgan, muchas de ellas claramente tomadas sin su consentimiento. También encontraron imágenes del celular de Morgan donde Rodney había fotografiado conversaciones privadas entre ella y otro hombre. Para los investigadores, esto no era solo invasión a la privacidad, era un patrón claro de comportamiento obsesivo. La fiscalía lo tuvo claro. Había que detenerlo antes de que destruyera evidencia o volviera a atacar. En un principio, Rodney Metzer fue arrestado por haber tomado fotos íntimas de Morgan sin su consentimiento, pero lo más grave aún estaba por descubrirse. A pesar de que los videos del ataque habían sido borrados desde la aplicación del celular de Morgan, los detectives tenían una teoría. Rodney quería convertirse en el héroe que la rescataba, por lo que creían que él había planeado todo para golpearla y luego aparecer como su salvador. Aunque los videos del momento del ataque fueron eliminados, junto con el celular de Morgan que nunca apareció, otros elementos comenzaron a confirmar sus sospechas. El atacante había entrado por una ventana del sótano y el sensor de la alarma había sido manipulado de forma que el sistema no detectara ninguna intrusión. Este tipo de manipulación no podía haberlo hecho cualquiera. Tenía que ser alguien que hubiera estado en la casa recientemente, como Rodney, que había estado allí durante la semana previa usando como excusa su falso cáncer. Además, las cámaras del Porsche delantero lo captaron más temprano esa misma noche, dejándole un cheque de $56,000 a Morgan, como una supuesta muestra de amor y de apoyo. Morgan volvió a la casa, recogió el cheque y lo dejó en la cocina. Este cheque desapareció junto con el atacante, y la fiscalía confirmó después que ese cheque no tenía fondos. Al día siguiente del arresto, los investigadores ejecutaron una orden de allanamiento en su departamento y en su auto, donde encontraron bridas idénticas a las utilizadas en el ataque, así como un arma de fuego. Además, su historial de navegación incluía búsquedas como cambiar el sonido de tu voz, hacer que tu ex te tenga lástima, cuánto tiempo se tarda en estrangular a alguien y por último, la más perturbadora, cartas de diagnóstico de cáncer. Y es que Roth había creado una cuenta falsa para enviarse a sí mismo un falso diagnóstico de cáncer de páncreas, incluyendo una boleta médica trucha
como si estuviera bajo tratamiento oncológico. Todo fue una mentira, ya que Rodney nunca tuvo cáncer. El 3 de enero, solo 2 días después del ataque, los detectives interrogaron a Rodney. Comenzaron preguntándole por su salud, algo que parecía preocuparle, pero cuando Rodney negó tener enfermedades, lo confrontaron directamente. Rodney, nervioso, intentó evadir las preguntas e incluso trató de invertir los roles, analizando el lenguaje corporal de los investigadores. Sin embargo, lo acorralaron con la evidencia clave: unas bridas idénticas a las usadas en Morgan, encontradas en su apartamento. Rodney, alterado, cuestionó cómo llegaron allí, pero las pruebas eran irrefutables. Tras el interrogatorio, fue acusado de 10 delitos, incluyendo secuestro y abuso. Mientras tanto, Morgan, apoyada por su amiga, relató a los investigadores el terror vivido. Ella creyó que moriría, pero luchó por sus hijos. Y al revisar las cámaras de seguridad, se confirmó que Rodney había merodeado su casa llamándola por su nombre. Tras ser acusado formalmente, Rodney aún intentó defender su inocencia, pero los hechos eran irrefutables. Los investigadores no solo encontraron las bridas en su apartamento, sino también la bolsa original en la que venían. El sargento usó una aplicación para escanear el código de barras y confirmar el origen, por lo que el equipo no tardó en encontrar la transacción. Rodney las compró el 30 de diciembre, 36 horas antes del ataque, pagando con su tarjeta de débito. Las cámaras de seguridad lo captaron claramente. Irónicamente, durante la pandemia, todos llevaban mascarilla, excepto él, por lo que su rostro quedó perfectamente grabado. Después, revisaron las cámaras del edificio donde vivía Rodney y no había registro de nadie tocando su ventana como él afirmaba, pero sí se le vio regresando al edificio agitado y 4 minutos después salir nuevamente con ropa diferente y una bolsa, la cual nunca fue recuperada. Aunque la máscara del atacante jamás apareció, los fiscales ya tenían más que suficiente, pero Morgan merecía cerrar este capítulo lo antes posible, por lo que a Rodney se le ofreció un trato para evitar un juicio largo, el cual él aceptó. Finalmente, el 4 de agosto del 2021, Rodney Metzer se declaró culpable de 14 cargos, incluyendo invasión de domicilio, agresión agravada, secuestro y espionaje mediante fotografías. Fue condenado a 70 años de prisión, de los cuales debe cumplir 25 años en confinamiento y el resto en libertad condicional. Su sentencia también le impide comunicarse con Morgan y sus hijos de cualquier manera. Morgan dice que una vez que dejó atrás esta terrible experiencia, tuvo que tomar medidas para poder recuperarse y buscó terapia que le ayudó a sobrellevarlo. Ella dice que está enfocada en criar a sus hijos y ayudar a otras que se encuentran en circunstancias similares, intentando crear conciencia sobre el narcisismo y el gaslighting, para así poder ayudar a las mujeres a darse cuenta de que están en una situación antes de que empeore. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Si disfrutas de este tipo de contenido, recuerda darle like, comentar y suscribirte, para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Recuerda, mi nombre es Mayra, pero puedes decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. Cuídate y mantente a salvo.